Vamos a hablar de un tumor benigno que se llama neurinoma del acústico o schwannoma vestibular. Ya vamos a ver en el transcurso de la clase por qué son estos dos nombres sinónimos. Lo primero que tenemos que recordar es rápidamente la anatomía del meato auditivo interno, porus interno o conducto auditivo interno. Como ustedes están viendo aquí en este corte del hueso temporal, se puede ver perfectamente en la pirámide petrosa 4 salidas que corresponden anterosuperior al nervio facial denominado área facial, el vestibular superior por detrás, inmediatamente abajo el vestibular inferior y también hacia anterior está la parte por donde sale el nervio coclear a través del fondo del meato auditivo interno, también llamado tracto espiramiliforaminoso. Por aquí sale lo que se llama el paquete acústico facial, que tiene 4 ramas compuestas por el vestibular superior e inferior, como mencioné, el nervio coclear y finalmente el nervio facial. Los vestibulares y el nervio coclear se originan en el oído interno, ya sea en la parte vestibular o laberíntica y en la parte coclear, mientras que el facial no se origina en el mismo lugar, pero sin dudas va por el mismo sitio para ingresar al oído y salir después de atravesarlo por el agujero estilomastoideo a nivel del cuello. Epidemiológicamente, este es el tumor más frecuente que se presenta en la región del ángulo pontocerebeloso, o sea, entre la punta del hueso petroso o hueso del oído y el tronco cerebral. Es el 80% de los tumores de esta zona. Le sigue en frecuencia y magnitud el meningioma. Y corresponde al 8% de todos los tumores que puede tener un ser humano en el endocráneo, razón por la cual es un tumor altamente frecuente. La incidencia, si bien es discutible, se habla de que 1 cada millón de habitantes por año va a desarrollar un neurinoma. Esto quiere decir que en nuestro país unas 45 personas por año lo tendrían nuevo, más los pacientes que ya lo tienen. De cualquier manera, este número le decía que era discutible porque hoy por hoy se habla que este número ha crecido dramáticamente y estamos por encima de 5 o 6 veces ese valor. La edad de afectación más habitual está entre 30 a 60 años, igual en hombres que mujeres. El 95% de las veces es unilateral y solamente el 5% es bilateral, correspondiendo a una enfermedad denominada neurofibromatosis, especialmente de tipo 2. ¿De dónde se origina? Se origina de las células de Schwann, que son las células que van a envolver al axón del nervio y le van a proveer de mielina. Por eso también se puede llamar schwannoma. O sea, nace del nervio auditivo, es un neurinoma, nace de las células de Schwann, es un schwannoma. O sea, son sinónimos. El 95% de los schwannomas nacen del nervio vestibular superior. ¿Por qué razón? Porque tienen la más alta concentración de células de Schwann, especialmente a nivel del ganglio espiral en el conducto auditivo interno. Y el más frecuente de presentar esto fue una mutación genética de la proteína merlina que suprime la generación tumoral, y esto está en el cromosoma 22q12. Mientras que la neurofibromatosis tipo 2, la que tenía, como les dije, más de un neurinoma, o sea, eran simultáneos en ambos oídos, es hereditaria por un alelo mutado. ¿Cómo se clasifican? La clasificación más aceptada a nivel internacional es la de Cox, que está publicada en 1988 y que lo divide en 4 fases o grados. El estadio 1 es intracanalicular el tumor. En el estadio 2 el tumor sale hacia el ángulo cerebropontino o ángulo pontocerebeloso y queda en ese espacio que tiene aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio. En el estadio 3 el tumor toca la estructura del tronco cerebral, pero no la deforma. Y finalmente el grado 4 la toca y deforma la zona del ángulo pontocerebeloso, deforma el tronco cerebral y empieza a colapsar lo que se llama el cuarto ventrículo, que es un espacio por donde circula el líquido cefalorraquídeo.
La otra forma de clasificarlo es de acuerdo a los estadios clínicos que el schwannoma vestibular puede dar. Cuando es grado 1, que es la misma clasificación de COS, llamamos que está en fase otológica, porque los únicos síntomas tienen que ver con, perdón, con alguna afección que nazca de la compresión del tumor sobre el nervio coclear. Esto quiere decir que el paciente tiene o un zumbido agudo permanente, un tinnitus, o en su defecto puede tener una hipoacusia unilateral, por lo tanto asimétrica. En el estadio 2, en donde ocupa el ángulo pontocerebeloso, sale del conducto auditivo interno, se llama fase trigeminal porque toca algunos ramos terminales de este nervio y puede dar hipoestesia facial, sensaciones como de anestesia en la mitad de la cara, la córnea y zonas aledañas. Estos tumores habitualmente tienen hasta 2,5 centímetros. El estadio 3 es cuando toca el tronco encefálico, son mayores a 2,5 centímetros y ya puede haber sintomatología central o sintomatología de pares altos o pares bajos que ya veremos. Y finalmente el estadio 4, que es cuando desplaza el tronco cerebral y va colapsando el cuarto ventrículo, que empieza a producirse por disminución de la circulación del líquido cefalorraquídeo, un estadio de hidrocefalia. Aquí tienen en la clasificación de Robert Jackler, que es otra clasificación, pero muy parecida, la imagen del estadio 1, arriba y a la izquierda, donde el tumor, que está en oscuro, está a la salida del nervio coclear y el nervio vestibular, fíjense, y es intracanalicular. El estadio 2 o cisternal, porque está en el espacio que llamamos ángulo pontocerebeloso. El estadio 3, donde ya comprime el tronco cerebral en forma leve a moderada. Y el estadio 4, donde ya produce la hidrocefalia por colapso del cuarto ventrículo, ya que no puede circular, aumenta mucho la presión intracerebral y el paciente tiene, por ejemplo, jaquecas insoportables, vómitos fáciles, y otros tipos de síntomas de acuerdo a lo que vaya comprimiendo, incluso el nervio trigémino y los pares bajos. Con respecto a la anatomía patológica, hay dos grandes formas de presentación. Lo primero que tienen que saber es que es un tumor que es sólido habitualmente, solo que algunos tumores son quísticos. Eso es lo inhabitual. La superficie es muy suave, es gris a amarillenta, la cápsula mide unos 3 a 5 micrones y lo que le decía de la anatomía patológica, hay células de tipo Anthony A y células de tipo Anthony B. El tumor cuando es Anthony A habla de que el tumor es denso, es compacto, tiene muchísimas células agrupadas que tienen un citoplasma fibrilar que lo hace más bien duro. Mientras que cuando tienen células de tipo Anthony B, las células tienen una consistencia vacuolar, o sea, tienen un citoplasma con mucho líquido y hay pocas células, por lo tanto, son más quísticos. Paradójicamente, estos quísticos crecen mucho más rápido que los Anthony A, que son más densos. Y tienen ambos una generosa angiogénesis. Esto quiere decir que crecen muchísimo los vasos que van a irrigar el tumor en su superficie. La historia natural de un neurinoma o un schwannoma es de crecimiento muy lento por año, se dice de 1 a 1,8 milímetros por año. Los periodos se van dividiendo en periodos de gran crecimiento y en periodos de quiescencia, donde el tumor no se muere para nada. Se origina, como ya lo dijimos, en el conducto auditivo interno y sale hacia el ángulo pontocerebeloso. Y la sintomatología va a estar acorde a lo que vaya comprimiendo y a los nervios vecinos. Lo más frecuente es la pérdida auditiva unilateral, neurosensorial, obviamente, un tinnitus unilateral agudo, permanente, y menos frecuentemente el vértigo o la inestabilidad, sencillamente porque si bien se origina en el nervio vestibular, que tendría que dar mareos y vértigos, es tan lento el avance que el lado contralateral, o sea, el vestíbulo sano, va compensando el déficit que va teniendo este lado. Entonces, habitualmente no tiene mucho vértigo. Si se desplaza hacia anterior y quiere apretar el nervio facial, el facial tiene mucha resistencia a la invasión y se desplaza hacia anterior con mucha facilidad, por lo cual es difícil que debuten
con parálisis facial este tipo de tumores. Llega al ángulo pontocerebeloso muchas veces sin dar síntomas porque es el lugar con que más facilidad sale, y cuando llega a esta fase cisternal, según las clasificaciones, mide entre 2,5 y 3 centímetros. Ahí sí se vuelve más sintomático porque ya toca los pares craneales. Si ustedes ven el dibujo de la salida de los pares craneales a la derecha, van a ver que puede comprometer desde el trigémino, que es el quinto par, puede comprometer el motor ocular externo, que es el sexto, el facial y el vestíbulo coclear o el auditivo, porque ahí nace, son los más frecuentemente afectados. Y después tenemos 4 pares craneales que son llamados comúnmente pares bajos por la posición que tiene, que son el glosofaringeo, el noveno, tiene que ver con la deglución, el décimo, que tiene que ver con el nervio vago, o sea, por ejemplo, con la motilidad de las cuerdas vocales, el 11, que tiene que ver con el espinal, que nos permite mover el hombro, y finalmente el 12, el hipogloso, que tiene que ver con la deglución y movimiento de la lengua. Razón por la cual el 95% de los pacientes, como nace del paquete acústico facial, va a tener una sordera progresiva y solamente un 20% de ese 95% va a corresponder a una sordera súbita, o sea, va a debutar como una sordera súbita, si no siempre es progresivo. El 65% de los pacientes refiere tinnitus agudo y permanente. El vértigo, como le mencioné, es episódico en el 60% de los pacientes. Cuando toca el nervio facial, hay trastornos del nervio facial si es que esa resistencia que dijimos que naturalmente tiene se vence, y puede dar sincinesia, o sea, lo que es una especie de tic en la cara, a una parálisis en el 15% de los pacientes, y esto sí está asociado a tumores de gran tamaño. Cuando toman los pares bajos, por lo que les mencioné, pueden generar ronquera por afectación del décimo par, disfonía por lo mismo, trastorno de la deglución por afección del noveno par, motilidad de la lengua, aspiración broncopulmonar por afección del noveno par habitualmente. Si tomo los pares altos, que son el quinto y el sexto, puede haber diplopía, hipoestesia trigeminal y obviamente cuando es muy grande, hidrocefalia. Aquí tienen las 3 formas, cuando está en el conducto, cuando va hacia abajo a pares bajos y cuando va hacia arriba. El diagnóstico se hace con la audiología, se sospecha en realidad. Cuando usted tiene un audiograma de este tipo, que es totalmente asimétrico, sin ningún tipo de causa, por ejemplo, una fractura de cráneo, porque se cayó de su moto y se fracturó el cráneo y se rompió el oído interno, cuando no hay esa sospecha, siempre que vean una asimetría marcada en la audiometría tonal, es menester estudiar que no haya un neurinoma oculto. Podemos hacerle pruebas supraliminares, obviamente, y el potencial evocado sí es muy interesante porque nos va a dar una onda 5 prolongada del lado que está el neurinoma, porque va a tardar más en cruzar la onda sonora de ahí hacia el tronco cerebral que en el lado sano, donde el nervio va a estar íntegro y el tiempo de conducción va a ser mucho más rápido. Entonces, cuando haya un intervalo 1,3 o 1,5 que tiene más de 0,4 milisegundos de diferencia entre un lado y el otro, sospechen que estamos en presencia de una patología retrococlear, es decir, de un neurinoma. Con respecto a los estudios vestibulares, por ejemplo, el VEGIT o la videonistomografía tienen una utilidad muy limitada, ya que lo único que nos va a decir es que ese vestíbulo está hipovalente, hipofuncionante. Pero cualquier patología vestibular como un Meniere puede dar exactamente lo mismo. Mientras que las imágenes sí son claves aquí, porque solamente la resonancia magnética con contraste de gadolinio nos va a permitir decir precisamente que estamos frente a un neurinoma. Como es tan importante la imagen, aquí les estoy mostrando algunas de ellas. Este es el dibujo de un neurinoma intracanalicular, o sea, un grado 1, y fíjense cómo se ve aquí perfectamente. La cóclea adelante, se ve por debajo el vestíbulo, se ve el líquido que es blanco y de repente hay una masa negra que está ocupando el conducto auditivo interno, o sea, el meato interno, señalado con la flecha grande, y es correspondiente a un neurinoma intracanalicular, o sea, grado 1. Aquí van a ver cómo se comporta
un neurinoma grande, tipo Anthony A, compacto, como ustedes están viendo, tiene toda la misma densidad. Obviamente en este caso aprieta el tronco cerebral y lo desplaza marcadamente, y el cuarto ventrículo se desplaza y va colapsándose. Esto es una resonancia en T1, y en una resonancia en T2, como pueden ver, el mismo tumor enorme, pero ya con zonas quísticas, por eso se llama Anthony B, que nace perfectamente del paquete acústico facial, porque se puede ver la cóclea adelante y se puede ver el vestíbulo por detrás del lado izquierdo. Este es un gran tumor, un neurinoma grado 4 de difícil resección. Acá ven otros dos tumores, también acá a la izquierda pueden ver un Anthony B, porque ven zonas quísticas y zonas compactas, y cómo nace bien del paquete acústico facial. Y acá en un corte coronal con el gadolíneo, cómo se ve perfectamente teñido, blanco, intenso, el tumor que toca el tronco cerebral y apenas lo desplaza, un grado 3 de Robert Jackler. Aquí tienen dos neurinomas perfectamente visibles que ustedes ya pueden asociar cómo vienen del paquete acústico facial. A la izquierda un Anthony A completamente compacto, de la misma densidad, etcétera, etcétera. Mientras que en el lado derecho se puede ver claramente un neurinoma quístico. Tiene todo lleno de líquido adentro y lo único que tiene es una gran cápsula, pero miren cómo presiona el tronco cerebral y lo desplaza. La neurofibromatosis, un párrafo aparte, es una enfermedad, como les dije, que está caracterizada por varios neurinomas, que van a comprometer no solo el octavo par, el acústico, sino que pueden comprometer el óptico, por ejemplo, que es muy frecuente que lo hagan, y algunos pares craneales a nivel del cuello. Hay dos grandes tipos, la NF1, conocida como enfermedad de von Recklinghausen, o periférica, que se caracteriza porque el paciente tiene manchas en la piel de color café con leche, y habitualmente lo más afectado es el nervio óptico con gliomas a ese nivel. Mientras que la NF2 o la neurofibromatosis de tipo central, aquí predominan los tumores en los pares craneales, principalmente el nervio auditivo, como dijimos, el octavo par, los gliomas, los meningiomas y los ependimomas. O sea, es una patología hereditaria por trastorno en un alelo que produce gran cantidad de tumores, principalmente en endocráneo, o sea, en el cráneo, y son realmente muy, muy peligrosos porque si bien son benignos, matan rápidamente por el aumento de la presión intracraneal. El tratamiento es observar y expectar, es una opción. Hacer radioterapia es la segunda opción, y finalmente la cirugía. Con respecto al primero, es muy frecuente que en personas añosas, por ejemplo, con el bajo poder de crecimiento que tienen, le dije 1 milímetro a 1,8 por año, si tiene un tumor de 2 o 3 milímetros podemos esperar perfectamente. Entonces lo que hacemos es controlarlo con imágenes de resonancia magnética cada 6 meses o cada año, según cómo vaya evolucionando. Esto es muy frecuente hacerlo en pacientes adultos mayores o que tengan un mal estado general que no pueden ir a las otras opciones. Con respecto a la radiocirugía o radioterapia, o gamma knife, tiene muchos nombres, esto es la irradiación del tumor cuando son menores a 30 milímetros, cuando son oligosintomáticos, que decir que tienen pocos síntomas. Se los puede abordar con la radiocirugía, que no es invasiva, es una terapia con rayos que van solamente al tumor y lo que hacen es quemarlo, entre comillas, destruirlo a través de la radiación durante un periodo como de 6 meses. Entonces el tumor se va quemando, no crece más y deja de dar síntomas o se detienen ahí. Mientras que la cirugía convencional lo dejamos para, obviamente, los grandes tumores que comprimen el tronco cerebral, porque no hay ninguna otra alternativa más que la remoción, el vaciamiento y la remoción, para que ese paciente no se muera por una hipertensión endocraniana. Hay muchas vías de abordaje que no son motivo de esta charla. De cualquier manera la podemos hacer los cirujanos de oído, los neurocirujanos, pero lo que comúnmente se hace es abordarlo en conjuntos, dependiendo mucho la vía de elección, si son de cierto tamaño y la audición residual que tenga el paciente.
las cirugías de los neurinomas son cirugías largas, bastante complicadas, pero que precisamente se dejan para los casos más avanzados porque en estos casos es indispensable y se convierte en el único tratamiento.